Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. Los psicólogos educativos y los psicopedagogos tratan de mejorar las estrategias docentes con el fin de facilitar los procesos de aprendizaje de los alumnos y también diseñan planes pedagógicos específicos para alumnos que pueden presentar dificultades o trastornos en el aprendizaje. Aprender es conocer, descubrir, aplicar, reflexionar, sentir, resolver problemas, hacer, experimentar, desear, comprender, pensar, entre otros. Tipos de aprendizaje más comunes: el aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje kinestésico. El aprendizaje visual utiliza un conjunto de organizadores gráficos, asimilación a través de la vista. Aprendizaje auditivo, dirigido a estudiantes cuyo estilo de aprendizaje se orienta hacia la asimilación de la información a través del oído. Aprendizaje kinestésico, asimilándola a las sensaciones y movimientos al cuerpo, como deportes o escribir a máquina. Aprendizaje implícito. Hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye en un aprendizaje generalmente no intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre qué se aprende. Aprendizaje explícito. Se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de que aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos. Es por eso que esta forma de aprender exige de atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro, es decir, requiere la activación de los lóbulos prefrontales. Aprendizaje asociativo. Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos o un estímulo y un comportamiento. Uno de los más grandes teóricos de este tipo de aprendizaje fue Iván Pavlov, que dedicó parte de su vida al estudio del condicionamiento clásico y un tipo de aprendizaje asociativo. El aprendizaje no asociativo es un proceso de aprendizaje que se basa en un cambio de nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido, pero al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada al estímulo, no notará la contaminación acústica, pues se hará habituado al ruido. Aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva con la que ya posee. Aprendizaje cooperativo. Es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno aprenda, pero no solo, sino junto a sus compañeros. Aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen y funcionan los grupos. Este tipo de aprendizaje son los profesores o educadores, quienes proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo. Aprendizaje emocional. Significa aprender a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones interpersonales y favorece el desarrollo. Aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por imitación o modelado, y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos: el modelo, la persona de la que se aprende, y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta y la aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y ordena los conceptos para adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje es Jerome Bloom. Aprendizaje experiencial.
Es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, como su propio nombre indica. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia experiencia. Aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significan, por lo que no se realiza un proceso de significación. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. Denominado aprendizaje receptivo, la persona recibe el contenido que ha de internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso o la información audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Trastorno del aprendizaje, epidemiología. Entre el 10 y el 15% de la población escolar padece algún tipo de trastorno del aprendizaje. Las dificultades específicas del aprendizaje, por sus siglas, DEA, siempre han existido. Sin embargo, actualmente contamos con hallazgos e investigaciones que nos han permitido identificar y analizar profundamente cada uno de los casos. Las DEA se asocian a una de las primeras causas más frecuentes del bajo rendimiento y fracaso escolar. Así pues, hacer una buena prevención y detención nos permitirá evaluar y saber cómo debemos intervenir para evitar futuros trastornos emocionales. Dificultades del aprendizaje más comunes. Está la dislexia, trastorno del desarrollo que se caracteriza por la dificultad en el aprendizaje y consolidación de la lectura y la escritura. Se caracteriza por la presencia de déficit en una o varias áreas del desarrollo. No se aprecia ninguna causa que explique esta dificultad y sus manifestaciones pueden ser visibles en la edad adulta. Las personas con dislexia presentan dificultades en la descodificación. Cada fonema se asigna a una representación gráfica, una letra. Dificultad para aplicar las normas gramaticales. Dificultad para recordar y automatizar las formas y reglas ortográficas de las palabras. Discalculia, trastorno en la adquisición de las habilidades matemáticas. El término discalculia hace referencia a una amplia gama de dificultades para el procesamiento numérico y cálculo. Actualmente hay un 1% de niños que muestran este tipo de trastorno. Las personas con discalculia son personas inteligentes que presentan muchos problemas con los números. El significado numérico es esencial para una buena adaptación al medio. El trastorno de aprendizaje no verbal, por sus siglas TANV, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al aprendizaje. En la actualidad, no existen suficientes estudios concluyentes que permitan demostrar la lesión o disfunción del hemisferio derecho del cerebro. Por ahora, no existe tratamiento o programa específico para las dificultades del TANV. Disgrafía. Es un trastorno que se relaciona con las dificultades de la expresión escrita. Hay dos tipos de disgrafía. La disgrafía motriz, el niño comprende la relación, pronunciación y representación gráfica de los sonidos, pero tiene dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. La disgrafía específica, el niño tiene dificultades para reproducir letras y palabras, debido a una mala percepción de la forma, desorientación espacial y temporal. Los síntomas más habituales son dificultades visuales espaciales, dificultades motoras finas, dificultades del procesamiento del lenguaje, dificultades para el deletreo y la escritura a mano, problemas de gramática y organización del lenguaje escrito. Disortografía. Es un trastorno del lenguaje específico de la escritura. Los niños con disortografía tienen problemas para letrar las palabras y cometen habitualmente errores como el intercambio y reemplazo de letras, escribir unidas varias palabras o separadas por sílabas, o escribir las palabras tal y como las pronuncian. TEL o disfasia. Los trastornos del lenguaje o disfasia representan un grupo de problemas. Son alteraciones en la comprensión o en el uso del lenguaje hablado y o escrito. Entre el 7 y el 8% de los niños escolarizados presentan TL en diferentes grados. A veces suele pasar desapercibido. Suelen ser niños que se relacionan poco, con tendencia a aislarse debido a su falta de lenguaje.